Gracias. Bueno, vamos a empezar a ver el tema de los sueldos y jornales, contratación del personal propio. Vamos a compartir pantalla. Bien. ¿Están viendo la hojita? La contratación del personal propio. Sí. Bueno. Cuando nosotros, mejor dicho, en general, todas las organizaciones contratan personal en relación de dependencia. ¿Y qué significa la relación de dependencia? Significa la situación de subordinación a las órdenes de alguien para, es decir, vamos a ser dependientes de alguien en cuanto a la tarea que estamos desarrollando y en cuanto a que ese alguien tiene autorización sobre nosotros para mandarnos a hacer los distintos elementos. ¿Están viendo la página ustedes, no? ¿O yo lo cambié? No, la está en pausa. Bien, vamos. Ahora sí estamos bien, ¿no? Hola, Sí, hola. se ve. ¿Se ve? Sí, sí. Bien. Sí. Gracias, Tomás. Bueno. Pero ¿qué pasa? Este personal, es decir, el personal en relación de dependencia, ¿qué significa? Significa que va a tener un costo para el empleador que va a estar formado por 3 o 4 conceptos que tenemos que conocer. La remuneración, o el denominado sueldo bruto, y las cargas sociales, que son la suma de las contribuciones patronales y de los aportes personales del trabajador. ¿Quién es el que administra esos fondos que las empresas pagan a su personal? Esos fondos los administra la AFIP. ¿Y qué hace la AFIP? Recibe esos fondos a través de una declaración jurada mensual que prepara el empleador, presenta esa declaración jurada a través de la página de la AFIP, donde efectúa depósitos a distintas entidades. ¿Cuáles son esas entidades? En primer lugar, para que el empleado tenga un fondo para poder jubilarse, es decir, para que cuando llegue a la edad correspondiente, tenga los años de aporte necesarios para que pueda jubilarse. Hoy, 20 de septiembre a las 8:25, las circunstancias o los requisitos para poder jubilarse son: para los varones tiene que llegar a 65 años de edad y a las mujeres a los 60 años de edad. Ambos, varones y mujeres, tienen que tener 30 años de aporte en relación de dependencia. Es decir, tienen que haber tenido para jubilarse 30 años de aporte de los sueldos en blanco que tiene que tener el empleado. Ahora bien, eso no significa que haya distintas actividades que por sus características específicas permitan la jubilación mucho antes. Es el caso, por ejemplo, del personal que está embarcado para la pesca o que está embarcado en la marina mercante, o el personal de sanidad,
estoy hablando de enfermeras, o el personal docente en algunos tipos de casos, etcétera, etcétera. Todos esos tienen dentro del régimen general un régimen especial que permite que se jubilen antes de llegar a los 65 años de edad. Para los varones y 60 para las mujeres. ¿Cómo se forma la liquidación mensual de un empleado? En primer lugar, hablamos de las remuneraciones brutas. La remuneración bruta y la remuneración neta, que es, como ven ustedes ahí, el último escalón de esta filmina, la última flecha de esta filmina, son conceptos importantes que ustedes tienen que tener en cuenta cuando se presenten a preparar un CV para presentar en una tarea que quieren empezar a trabajar, y les pide remuneración pretendida. Cuando ustedes les digan remuneración pretendida, van a tener que aclarar si lo que están pidiendo es una remuneración bruta sobre el cual se le van a hacer todos los aportes y las retenciones que tienen que hacer el empleador sobre ese salario, o si lo que pretenden es una remuneración neta, que también es llamado sueldo de bolsillo. ¿Por qué? Porque es el que en definitiva se va a llevar el empleado a su casa. Esta es una remuneración simbólica. ¿Por qué? Porque nunca va a percibir este importe. Estos son aportes personales y retenciones que les hace el empleador. En algunos casos los deposita a nombre de él, y después tiene la remuneración neta, que es en definitiva lo que le importa al empleado, es decir, qué es lo que se lleva al bolsillo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El compromiso directo que tiene el empleador con sus empleados es pagarle el sueldo neto, es decir, pagarle los sueldos y jornadas. Pero ahora bien, dentro de toda esa situación, tiene una serie de conceptos que van a influir una serie de conceptos que van a influir en ese número final, que va a estar dado por distintas cuestiones. Bueno, no sé qué nos quiere pasar esta chica hoy. Bien. Ustedes van a tener una forma de percibir los emolumentos, es a través de un recibo de sueldo. Este recibo de sueldo va a tener lo que se llama, en primer lugar, van a tener que completar todas estas situaciones y demás. ¿Por qué? Porque son formas en las cuales se pueden liquidar los sueldos y jornales. Es decir, hay distintos tipos de remuneraciones por las cuales el personal en relación de dependencia va a cobrar. Y en primer lugar, vamos a hablar de remuneraciones que se pueden liquidar por unidad de tiempo. ¿Y cuándo es que estamos hablando de unidades de tiempo? Cuando decimos que estamos liquidando por mes, o por quincena, o por día, o por hora. Como ustedes verán acá, en el recibo de sueldo, aquí está previsto que dependa la quincena que esté liquidando, se ponga primera o segunda quincena. El año que corresponde, cuando habla acá C costos, sería centro de costo, que sería una identificación interna de la empresa para que ese
cálculo de sueldos afecte a una cuenta contable o a una cuenta de costos, el nombre y apellido del referente, su sueldo o jornal, y cuando hablamos acá de su sueldo o jornal, habla de los llamados sueldos básicos. Es decir, esos sueldos básicos son la unidad, la menor unidad de remuneración que va a percibir el empleado, a lo que después tendrá que adicionarle algunas otras cuestiones, como por ejemplo antigüedad, bonificaciones, comisiones que pueda cobrar, etcétera, etcétera. La antigüedad, cuando hablamos de antigüedad, nos está diciendo que quizás es un número fijo o es un porcentaje. La categoría profesional a la cual se refiere ese empleado, la fecha de ingreso, el número de quill, ya le habíamos dicho que era el número de quill, ¿se acuerdan? ¿Qué era el número de quill? Clave. ¿No era clave única de identificación laboral? Correcto, Denise. Clave única de identificación laboral. Norberto Salomón, ¿qué tiene? ¿Quill o tiene quit? Quit. Los dos, ¿Por qué, Florencia, tengo los dos? porque supongo que para, ¿cómo se diría? Trabajar, o sea, dedicarse a la contaduría tiene un quit de manera independiente. ¿Por qué? ¿Por qué tengo los dos yo? Yo tengo quill por mi trabajo en la Universidad Nacional de Mar del Plata, porque soy un empleado en relación de dependencia de la universidad. Y tengo quit, ¿por qué? Porque yo trabajo y ejerzo mi profesión independiente de contador público, por el cual percibo honorarios. Entonces, por una tengo quill, por una actividad tengo quill, y por otra actividad tengo quit. Aclaro que son el mismo número, ¿eh? Aclaro que en el caso que me compete a mí, son el mismo número. El quit y el quill. Donde, vuelvo a repetir, tiene dos dígitos que anteceden a un cuerpo de 8 números, a los cuales sigue un guión y sigue otro número. Estos números corresponden, en el caso de varones, al número 20 adelante y al número 23. Después está el guioncito y tienen 8 números, que es su número de documento. Y después está un dígito verificador que surge de un algoritmo que prepara la AFIP cuando nos otorga nuestro número correspondiente. Las mujeres, en general, tienen el número de quill o número de quit con el número 27 y algunas tienen con el número 23 también. El 23 a veces es similar para los varones y las mujeres. Si me preguntan por qué, no les sé decir por qué. En cambio, las sociedades van a tener quit o van a tener quill, las sociedades. Repito. ¿Cómo dijo, perdón? Quit. Celeste, correcto. Las sociedades van a tener quit. ¿Por qué? Porque nunca una sociedad puede ser empleada en relación de dependencia, solamente las personas humanas. Esos números de quit de la sociedad van a tener el número 30 adelante o el número 33, según sea sociedades anónimas, SRL, entidades sin fines de lucro y demás. Después tienen 8 dígitos, que son números que son los que otorga la AFIP cuando se van inscribiendo, y después tienen un último dígito verificador que surge, repito, como el tema del quill de las personas humanas, producto de un algoritmo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El empleado va a recibir sueldos. ¿Qué tipos de sueldos podemos hablar del que puede recibir el empleado? Puede recibir sueldos por unidad de tiempo, es decir, pueden pagarle sueldos por mes, repito, quincena, por día, por semana, etc.
inclusive, pueden estar liquidados en función de las horas trabajadas, o en función de las unidades producidas, que es otra de las formas de pagar las remuneraciones cuando estamos hablando de remuneraciones por resultado. Es decir, yo le pago a una remalladora, que son las que trabajan en la industria textil, por tantas unidades que me elabora. O le puedo decir a un señor que trabaja en función de la cantidad de horas, una remuneración por hora, y ahí estará establecida la remuneración. O puede ser, por ejemplo, que en muchos casos es el caso de los vendedores de los negocios, que reciban una comisión, que va a consistir en un porcentaje de las ventas que efectúen a lo largo del periodo. Cuando hablamos de la forma de pagar los sueldos y jornales, tienen que percibir los sueldos y jornales por lo menos el 80% en dinero en efectivo. En dinero en efectivo, una transferencia bancaria, o el depósito en una cuenta corriente, o con un cheque, etcétera, etcétera. Pueden solamente recibir hasta un 20% en especies. Por ejemplo, yo soy la fábrica de Coca-Cola y empleo a mis empleados y les puedo pagar, suponiendo que les pague de esta manera, en hasta un 20% de sus sueldos entregándole Coca-Cola, Coca-Cola, Sprite, Naranja Fanta, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Gracias. También tenemos las remuneraciones, las podemos clasificar por su importancia en remuneraciones principales o remuneraciones complementarias. En cuanto a las remuneraciones principales, estamos hablando del sueldo básico, la antigüedad, que puede ser algún tipo de porcentaje o una suma fija por cada año de antigüedad que el empleado esté en la empresa, o remuneraciones complementarias, que puede ser, por ejemplo, el caso que tenga un premio, o que tenga un viático, o que se le pague un importe por la ropa de trabajo que utilice, que sea muy específica, o que la empresa le dé alguna gratificación. Es decir, algunas empresas, después de terminado el ejercicio económico y determinado el resultado del mismo, pueden entregarle un porcentaje a sus empleados. Otra clasificación de las remuneraciones, podemos hablar de remuneraciones fijas y remuneraciones variables. Dentro de las remuneraciones fijas estamos hablando del sueldo básico. ¿De dónde surge el sueldo básico? El sueldo básico surge de las llamadas paritarias. ¿Qué son las paritarias? Las paritarias son cuando se reúne la entidad que representa a los empleadores de una determinada rama de actividades con el sindicato que representa a los trabajadores de esa rama de actividades. Por ejemplo, las empresas de transporte de mercaderías se tienen que sentar a conversar con el secretario general del gremio de camioneros, que es el que le establece las condiciones, o establece de común acuerdo las condiciones para los sueldos básicos de cada una de las categorías. Donde establecen el sueldo básico para cada una de las categorías, también establecen en general todos los distintos tipos de remuneraciones que tienen. Por ejemplo, si se le paga un viático por kilómetro recorrido, o algún tipo de comisión, o algún tipo de desarraigo porque están fuera de su zona más de determinados días del mes, etcétera, etcétera. Y después
existen los que se llamaban las retribuciones variables, que esas, como por ejemplo, dijimos, el sueldo a comisión que percibe un vendedor en un comercio aquí en la ciudad de Mar del Plata. Después tenemos lo que son las remuneraciones cuando se clasifican en si tienen aporte y contribución a el empleador o el empleado, o si no tienen aportes y contribuciones. En este caso es cuando estamos hablando de sueldos remunerativos o sueldos no remunerativos. Cuando estamos hablando de sueldos remunerativos, son aquellos sueldos que perciben los empleados que tienen que calcularse sobre los mismos aportes y contribuciones. Aportes del empleado y contribuciones del empleador. Vamos a poner en claro estos conceptos: aportes del empleado y contribuciones del empleador. Mientras que las remuneraciones, valga la redundancia, no remunerativas, son aquellas que no tributan cargas sociales, no tributan aportes y contribuciones, y como se establece, se le paga directamente al empleado. Como dijimos antes, puede ser que los viáticos no tengan aportes y contribuciones, o la ropa de trabajo, o el reintegro por medicamento, o vales del almuerzo, etcétera, etcétera. Esas no tienen aportes y contribuciones. Bien. Nosotros, ¿se llega a ver los montos que tenemos aquí en este recibo de sueldo? Sí. ¿Se llegan a ver? Sí. Sí, sí. Bien, gracias Ignacio. Tengo un sueldo básico de 800, suponemos que es un empleado que tiene la categoría tal, etcétera, etcétera, que tiene una antigüedad de 160 pesos y tiene un presentismo de 40 pesos. En general, el presentismo, siendo uno de los conceptos que se pagan también en las liquidaciones de sueldos, es cuando el empleado concurre todos los días del mes a su trabajo y no tiene ninguna falta. O llega a su trabajo en tiempo y forma, en horario y demás. ¿Estamos bien? En el recibo de sueldo, van a figurar, como ustedes pueden observar, en la columna de haberes, todos los conceptos que forman parte del sueldo o la remuneración bruta. En este caso, el sueldo bruto se va a ver formado por el sueldo básico más la antigüedad más el presentismo. Total, 1.000 pesos. A esto, ¿qué le descuenta el empleador? ¿Qué le descuenta el empleador? El empleador le descuenta lo que se llaman los aportes personales. ¿Qué son los aportes personales? Son los importes que de su sueldo aporta el trabajador en concepto de su jubilación para cuando tenga la edad y cumpla los 30 años de aporte, para su obra social que le da la cobertura médica, etcétera, etcétera. Y aquí hablamos de otros tipos de descuentos cuando podemos estar hablando del sindicato, que puede llegar a tener o no un descuento por el sindicato, si el empleado es afiliado al sindicato o no, podemos encontrar acá otros descuentos aquí. Estos tres conceptos forman lo que se llaman los aportes personales. Pero a su vez, el patrón o el empleador efectúa contribuciones patronales a la caja de jubilación de cada uno de sus empleados,
a la obra social para que tengan cobertura médica el empleado y su grupo familiar, y en el caso, a veces también ocurre que tiene que hacer contribuciones patronales a los sindicatos. Eso dependerá del tipo de sindicato que corresponda o del tipo de convenio colectivo que corresponda. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No. Bien. ¿Por qué se me traba esta chica hoy? No quiere trabajar. Bueno. Yo para esto le voy a compartir pantalla con otro tipo de archivo. Que, es un Excel. A ver si lo podemos entender. Cuando hablamos de los sueldos y jornales, repito, hablamos de algunos conceptos, como por ejemplo, el sueldo pretendido. Cuando ustedes les dije cuando presentan un CV, les dicen remuneración pretendida. En muchos casos, para evitarse el problema, le ponen según convenio vigente. Es decir, ustedes le están diciendo, es que es más, el empleador no puede pagar por debajo de esos sueldos, que repito, son los convenios colectivos de trabajo que rigen las negociaciones de un empleado con su empleador, o de las federaciones de patrones con los sindicatos que representan a esos trabajadores, y en los convenios colectivos, repito, que está establecido lo que se llaman las convenciones paritarias, cuando se reúnen y determinan los sueldos, establecen el sueldo básico de convenio. Se está viendo la pantalla esta, ¿verdad? Sí, profe. Sí, bien. Vuelvo a repetir que yo tengo sueldo neto o sueldo de bolsillo, que es efectivamente lo que cobro y que me llevo al bolsillo. El sueldo bruto es el sueldo nominal, según lo que establece el convenio colectivo de trabajo. Es nominal porque simplemente es un dato para el cual tenemos que efectuar los aportes y contribuciones, nada más que por eso es nominal. Donde yo voy a tener la antigüedad, el presentismo, las comisiones, en el caso que tenga vendedores, gratificaciones al personal, las horas simples u horas al 50%, es decir, si el empleador le remuneró por hora, hay determinados horarios en que el trabajador no debe trabajar, y si trabaja, debe pagársele con un 50% de aumento la hora, o en el 100% según sea el tipo de horario que cumpla. A veces hay algunos convenios que establecen, según la zona en la cual se desarrollan las actividades, que le pague un porcentaje por las zonas desfavorables. Ahora bien, ¿cuál es el costo para el empleador? El costo para el empleador va a ser el sueldo bruto, repito, el sueldo bruto, que es el sueldo nominal según convenio con todos estos integrantes, más las contribuciones patronales. Yo por eso quiero que quede claro que vamos a tener dos conceptos que queden claros. Por un lado, las contribuciones patronales, que son aquellos importes que aporta el empleador a la caja de jubilaciones del empleado, a la obra social, a su seguro, se llama las administradoras de riesgo de trabajo, al sindicato, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí todos estos elementos. Un caso que es muy común es el caso de los empleados de comercio.
el caso de los empleados de comercio, según su convenio colectivo de trabajo, que es el número 130 del año 75, miren si será viejo este convenio, implica que los aportes al sindicato hay un valor que son obligatorios. Es uno de los pocos sindicatos del país que tiene el aporte de la cuota sindical incluida dentro de su convenio colectivo. Entonces, dijimos, sueldo bruto, sueldo nominal según convenio con todos los elementos. ¿Cuál es el costo para el empleador? El sueldo bruto más las contribuciones patronales. ¿Y cuál es el sueldo neto o sueldo de bolsillo para el empleado? Va a ser su sueldo bruto menos los aportes del trabajador. Sí, vamos a ponerlo acá con letra grande, así lo tienen bien clarito, para que sea el mismo elemento, en la misma letra, y lo vean clarito. Bueno. Donde yo voy a tener los aportes del trabajador que le efectúa el empleador, y el empleador lo retiene y lo deposita a nombre de él ante la AFIP para su jubilación, ante las obras sociales para su cobertura médica, ante los sindicatos, a la ART, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí alguna duda, señoritas y señores? No. Cuando tenemos que reflejar el asiento de sueldos, tenemos que decir cuál va a ser los importes que van a ser los que se van a poner en este asiento. Yo voy a utilizar cuentas de resultado negativo para reflejar las cuentas de resultado negativo que pueden ser sueldos y jornales remunerativos. Esta cuenta sueldos y jornales remunerativos va a ser la base de cálculo para los aportes y contribuciones. Los sueldos y jornales no remunerativos, para que contablemente me queden separados y sepa yo que no forman parte de la base de cálculo. La cuenta de resultado negativo, cargas sociales, que va a representar las contribuciones patronales. Es decir, del sueldo, la contribución patronal es lo que va a tener que formar como costo, habíamos dicho en la otra filmina, para el empleador. ¿Y qué cuentas voy a utilizar? Voy a utilizar una cuenta de pasivo que se va a llamar sueldos y jornales a pagar, que va a corresponder a los sueldos netos de bolsillo que percibirán los empleados. Después tengo otra cuenta patrimonial del pasivo, rubro cargas fiscales, o deudas sociales en este caso, más que fiscales sociales, donde voy a reflejar en una cuenta AFIP, leyes sociales a pagar, el importe de los totales de los aportes del trabajador más las contribuciones patronales. Es decir, todo lo que tengo que depositar en la AFIP, que es la que distribuye esos importes, en los sindicatos, en la cuota de la aseguradora de riesgo de trabajo, que también es un costo para el empleador. Ese costo a veces lo ponemos dentro de este concepto cargas sociales en una cuenta de resultado negativo, o también a veces lo ponemos por separado en una cuenta que se llame aseguradora de riesgo de trabajo, o, mejor dicho, sí, bien, está bien, aseguradora de riesgo de trabajo, una cuenta de resultado negativo, y este importe que se paga por el seguro de riesgo de trabajo que tiene el empleador,
A veces puede ser un importe fijo y a veces es un importe variable. O puede ocurrir que sea un importe fijo más un importe variable. Después se genera también otro pasivo, una cuenta patrimonial del pasivo, rubro deudas sociales, donde se incluyen todos los sindicatos a pagar. A veces hay empresas que tienen más de un sindicato, por lo tanto tienen que hacer aportes y contribuciones a las obras sociales para que le den cobertura médica a sus afiliados, o, mejor dicho, y a los sindicatos para que cumplan con la obligación de proteger los derechos de su empleado. Repito, hay algunos sindicatos que tienen la obligación en su convenio colectivo, como el empleado de comercio, de efectuar aportes obligatorios al sindicato. Si no, hay otros sindicatos en los cuales la afiliación es voluntaria. ¿Hasta aquí alguna duda, señoritas y señores? 1, 2, 3, probando, jaque mate, rey 2, alfil, torre blanca. No. No escucho. No. No, se escucha allá lejos. Bueno, supongamos entonces que vamos a, compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla con este asiento de sueldos. Supongamos que tenemos, repito, una remuneración bruta de 1.000 pesos. Esa cuenta, esos importes de remuneración bruta los vamos a registrar en la cuenta sueldos y jornales. En el caso que nos ocupa, vamos a suponer que no hay sueldos y jornales no remunerativos, que son todos remunerativos. Por lo tanto, van a tener todos porcentaje de aplicación para los aportes y contribuciones. Es importante que tengan este caso claro de la remuneración bruta. ¿Por qué? Porque en general nosotros, para que ustedes no tengan inconvenientes, les decimos que los aportes del empleado son tanto por ciento y las contribuciones del empleador son tanto por ciento. Eso para que lo tengan de acuerdo, lo tengan en el caso. No se lo acuerden de memoria, porque simplemente sepan cuál es el concepto y cuál es la mecánica del cálculo. Porque a veces le decimos 15 y 30 o le ponemos 27 y 17, o sea, sepan cuál es la mecánica. No se acuerden los porcentajes de memoria, porque hacen el porcentaje de memoria 30% por tata, no. A veces le ponemos distinto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Suponemos entonces que tenemos remuneraciones brutas por 1.000 pesos. Y el porcentaje de contribuciones patronales es del 30%, ¿no? Aquí aclara que las cargas sociales, las contribuciones patronales son 300 pesos. 300 pesos en 1.000 es el 30%. Ahora bien, ¿cómo se forma la contrapartida, la cuenta patrimonial del pasivo sueldos y jornales a pagar? Se forma con los sueldos brutos menos los aportes personales del trabajador, o los aportes del trabajador, o las retenciones que le efectúa el patrón al empleado y las deposita a su nombre en su cuenta de jubilación, en las obras sociales o en los sindicatos. Entonces, si yo estoy hablando de que este tipo de remuneración me va a originar un descuento de 150 pesos, el sueldo neto de bolsillo de este muchacho va a ser los 1.000 que era la remuneración bruta,
menos los aportes personales o los aportes del trabajador. 1.000 menos 150, 850. Y las cargas sociales a pagar, que eran la suma de los aportes personales más las contribuciones del empleador, es decir, las contribuciones patronales más los aportes personales, me va a ser igual a la suma de 300 pesos más los 150, que es lo que le retuve al empleado de los 1.000, que era su sueldo bruto, para llegar a un sueldo de bolsillo de 850. Hasta aquí estamos. Si vamos para atrás, vamos a ver el recibo, donde yo tenía los sueldos brutos, que eran 1.000 pesos, los descuentos, que eran los importes que aportaba el empleado, que le retenía el empleador y lo depositaba a su nombre por 150 pesos, y el sueldo neto a pagar o sueldo de bolsillo. Aquí se le ponen otros datos, que son la fecha de pago, en el recibo, ¿no?, y los aportes jubilatorios. La fecha de pago es la fecha en la cual los importes deben ser abonados al empleado. Y la ley de contrato de trabajo, la ley 20744, dice que tiene que pagarse dentro del 4º día hábil posterior al periodo al que correspondan. Por ejemplo, los sueldos del mes de septiembre, ¿cuándo se van a pagar? Se van a pagar dentro del 4º día hábil del mes de octubre. ¿Estamos de acuerdo? Si estamos hablando de quincena, supongamos que estamos pagando la primer quincena de septiembre del 2021, que terminó ¿cuándo? Terminó el miércoles de la semana pasada. El 4º día hábil para pagar esa quincena, ¿cuándo será? Si el miércoles de la semana pasada, que fue el día 15, terminó el periodo, ¿cuándo será el 4º día hábil para pagar la quincena? Señoritas, señores, ¿cuándo les parece? El 19, ¿no es? Ahora le contesto, Carla, su pregunta. El 21. El 21, Yael. Correcto. ¿Por qué? Porque si es, ¿Por qué? Perdón, siga, diga, perdón. porque si es 4º día hábil, no cuenta ni sábado ni domingo, porque solamente se cuentan los días laborales. Bien, entonces sería jueves 16, 1, viernes 17, 2, lunes 23, martes 21, 4. Correcto, correcto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahí su compañera me pregunta, ¿por qué la AFIP demora o no hace nada cuando los aportes no están pagos? Yo le voy a hacer una aclaración, estimada Carla. Hay cuestiones que la AFIP intenta o hace. Ahora con el tema de la pandemia está muy laxo ese control. ¿Por qué? Porque en cuanto a los aportes y retenciones de los empleados, si no se pagan, la AFIP, como tiene que pagarse todo a través de declaraciones juradas que se presentan en el sitio de la AFIP y se pagan, si usted no las paga, la AFIP le puede asegurar que está atrás suyo. Si está atrás suyo, es decir, atrás del empleador para que pague eso no significa que el empleador las va a pagar, ¿no? Significa que la AFIP le va a iniciar un sumario, le va a reclamar esos aportes y contribuciones y en definitiva después tendrá que pagarlo con intereses. Si llega a juicio, si llegan abogados en el medio, tendrán que sumarlo, etcétera, etcétera. Pero la AFIP hace el control de los aportes. Repito, en este año y medio que llevamos de pandemia está un poco más livianito el control. Por ejemplo, hace un año y medio que están suspendidos todos los juicios de ejecución fiscal.
¿Qué son esos juicios de ejecución fiscal? Son los juicios que el fisco le comienza a las empresas por el no pago de algún impuesto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro, Carlos, a su pregunta? Sí, igual yo lo pregunto por el caso de un amigo que hace varios años que no tiene los aportes pagos. Y Hable un poquito más cerca del micrófono que la escucho muy lejos. que hablo por el caso de un amigo que sé que hace varios años no pagan los aportes y nada. Bueno, Entonces, por eso preguntaba, digo, el empleado, no, está bien. ¿qué recursos tiene para eso? Porque ponele, a ella le cortaron varias veces la obra social. Bueno, ahí es un problema con su empleador. Ahí es un problema con su empleador. Sí, pero viste que como está todo en la Argentina, que no hay trabajo, los empleadores se aprovechan y bueno, cuando tenés una familia no te queda otra y tenés que trabajar, y bueno. Lamentablemente lo que usted dice es cierto, Carla. A veces hay empleadores que se abusan de los empleados y no les hacen los aportes y las contribuciones. Cuando ustedes se vayan, y se los digo ahora que son jóvenes, cuando ustedes se vayan de cada trabajo que han tenido en blanco, pidan siempre y guarden todos los recibos de sueldo que les pagan. A todos les van a pagar con el recibo de sueldo. El recibo de sueldo dirá 10 pesos, 20, 100, 1000, 5000, 20.000. Guarden los recibos de sueldo. Esos recibos de sueldo lo perforan y se lo guardan en una carpetita en su casa. Cuando se retiran de cada trabajo, pidan lo que se llama certificación de servicios. Esa certificación de servicios les asegura a ustedes que el día de mañana no tengan problemas, o si los tienen, los tendrán en menor grado, si la empresa no realizó los aportes y contribuciones. Ustedes no tienen poder de policía, pero si yo, una empresa, me da la certificación de servicios, es un problema ya de la empresa con el organismo recaudador, AFIP, y a mí no me tiene por qué influenciar cuando la ANSES me diga, no, pero esta empresa no pagó, no, flaco, mirá, yo cumplí con todo. Tengo acá mi recibo de sueldo, tengo mi certificación de servicio, etcétera, etcétera. Arreglate vos y anda a cobrarle a la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Seguimos. Entonces, vamos a ver el asiento que se refiere a este recibo, donde vamos a tener el asiento del devengamiento. ¿Cuándo les parece que se hará el asiento del devengamiento? ¿Cuándo hablábamos de las reglas de aplicación del principio del devengado y decíamos que un gasto, como son los sueldos, lo íbamos a registrar? Si lo podíamos relacionar con un ingreso, fantástico, cuando registremos el ingreso. Si no lo podemos registrar con un ingreso, ¿qué decía la regla B, señoritas y señores? Cuando ocurre. ¿Cómo? Cuando ocurre. No, cuando ocurre era la C. La B era la que decía, si lo podemos asignar a un periodo, lo vamos a asignar a ese periodo. Y un ejemplo típico de la asignación de gastos al periodo son los sueldos devengados en un ejercicio, en un periodo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este asiento de devengamiento de los sueldos, suponiendo que sean los sueldos del mes de agosto del 2021, ¿qué fecha voy a hacer este asiento de devengamiento de los sueldos del mes? A ver. Cuando transcurre el mes, puso Débora, correcto, el último día del mes, es decir, el 31 de agosto voy a registrar este asiento de devengamiento de los sueldos. ¿Y el pago? ¿Cuándo lo voy a hacer?
donde voy a pagar los sueldos y jornales de los empleados, las cargas sociales que les tengo que pagar, perdón, que tengo que depositar, que las recauda la AFIP y después las distribuye a través de un cheque o de una transferencia de una cuenta corriente bancaria, en efectivo algunos conceptos, etcétera, etcétera. Este asiento de pago obligatorio de los sueldos se desmembra en dos asientos generalmente. En primer lugar, el asiento del pago de los sueldos, que debía hacerse, como dijo Yael, dentro de los 4 días hábiles posteriores al cierre del periodo. Y las cargas sociales correspondientes a esos sueldos van a ser depositadas el día 10 o el día 12 del mes siguiente, es decir, los sueldos de agosto los voy a depositar el día 10, 11 y 12 de septiembre, según sea el número de terminación del quit. Cuando hablo del número de terminación del quit, estoy hablando del número de terminación del quit del empleador. ¿Estamos de acuerdo? No es para cada empleado, cada día distinto al mes. No, es los quit del empleador, son los que indican cuándo voy a depositar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? No. Bien. ¿Cuándo registro entonces el devengamiento? Aquí está lo que estábamos hablando. Si yo registro por el principio de lo devengado, puede ocurrir que yo debite o los empleados produzcan bienes para ser vendidos. Si esos bienes producen bienes para ser vendidos, voy a debitar y voy a registrar, no sé si se ve clarito ahí, en la cuenta mercaderías. Es decir, porque esos costos de esos bienes se van a ver formados por la mano de obra que tienen esos empleados. Y si el empleado me ocurre que está fabricando un bien de uso, voy a registrar en una cuenta patrimonial del activo que refleje ese bien de uso la parte correspondiente a la mano de obra que tiene cargado la fabricación de ese bien de uso, o en el caso que dijimos antes, de las mercaderías. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Hago alguna aclaración respecto de lo que ya hablábamos de los sindicatos y demás, de las ART. ¿Qué son las ART? Las ART son las aseguradoras de riesgos de trabajo. Repito, en algunos ejercicios la tienen incluida y en otros no. Algunos profesionales la registran dentro de las cargas sociales y otros prefieren que para mayor información contable tengamos una cuenta específica que sea una cuenta de resultado negativo ART, donde, como cuando hablamos del seguro de los rodados, el seguro de incendio del edificio, etcétera, etcétera, esté perfectamente identificado ese costo que tiene la empresa por la posibilidad de que alguno de sus muchachos se accidente. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Estimada Cecilia, augurios de un lunes feliz. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, buen día, Mateo. ¿Todo en orden? Bueno, ¿alguna duda, señoritas y señores? ¿Alguna duda, señoritas y señores? A ver, No. vamos a compartir pantalla si me quedo algo en el Excel. Estos Excel están todos puestos, Ceci, en la hoja, en nuestra comisión, sí, ¿no? Tendría que verificar si este año están. Si no, le digo a Facundo que los ponga. Bueno, creo que sí. Bueno,
Vamos a hacer una Tendría que pausa. verificar. ¿Cómo, Ceci? Perdón, que tendría que verificarlo. Sé que el año pasado estuvieron, pero no sé si este año. Debería estarlo. Bueno, señoritas, señores, nos hacemos una pausa de 10 minutos y después Cecilia arranca con el tema de los prácticos. Tener a mano los prácticos y demás. Gracias. Ahí sí. Bueno, decía que la grabación, sí, de la clase de hoy y de la clase pasada que falta, las va subiendo Facundo y depende de cuándo se la va pasando también la facultad. Así que a veces hay una pequeña demora, pero es por eso, hasta buscarla y que se la pasen y la suba y demás. Pero vamos a recordarle a Facundo que la que falta, que es la de la clase pasada, y esta la suba rápido, ¿sí? Bueno, bien, de nada, Ludmila. Bueno, entonces vamos con el 43. Decíamos que tanto sueldo básico, tanto adicional por antigüedad, como bonificación por asistencia perfecta y horas extras, eran todos conceptos remunerativos, sobre los cuales hay que calcular contribuciones y aportes patronales, contribuciones patronales y aportes o retenciones de los empleados. Eso da un total de 8.000 pesos, ¿sí? Bien. Esos son conceptos brutos, los que tenemos indicados en el planteo. Son conceptos antes de calcular las contribuciones y los aportes. Nosotros cuando vamos a hacer la registración vamos a tener debitadas 2 cuentas, por lo menos, 3 con la prima de seguro de ART, que son conceptos resultados negativos y donde vamos a incluir los valores brutos de los mismos, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que tenemos en el asiento debitada la cuenta de resultado negativo, sueldos y jornales. ¿Por qué? Por el total bruto, que son 8.000, de todos los conceptos remunerativos. Después, si tenemos, como vamos a ver en el próximo ejercicio, en uno de los próximos que vamos a ver, que tenemos conceptos no remunerativos, también los iríamos a incluir. Pero ahí va el valor bruto, ¿sí? Entonces pónganle ahí en el costado, sueldos y jornales, valor bruto. ¿Estamos? Pueden poner para acordarse ustedes, tipo machete. Debajo de esos sueldos y jornales van las cargas sociales, una cuenta que se llama cargas sociales o contribuciones patronales, pueden encontrarlo también en alguna solución, es lo mismo, es una cuenta de resultado negativo, que tiene un importe que se calcula, ¿cómo? A ver si alguien me dice, ¿cómo se calcularon esos 2.400 pesos que figuran en el asiento? Que seguro Norberto les explicó. Hola chicos, uno que me diga. No me hagan quedar mal, por favor. No me hagan quedar mal con Cecilia porque va a decir que no les dije nada. Por Sería el favor, vamos. 30% del sueldo. Repetí, por favor, que no te escuché. ¿Sería el 30% del sueldo? ¿El 30% de qué sueldo? Los sueldos y jornales que ya sentamos, o sea, de los 8.000. De los 8.000, Del del total sueldo remunerativo. bruto sería. Exactamente, el total de los sueldos remunerativos brutos. Entonces, sería el 30%, fíjense que el planteo lo dice, contribuciones patronales, arriba, entre los datos que nos da, dice un 30%. Yo tengo que calcular el 30% de los sueldos y jornales brutos, ¿sí? Remunerativos, que es 8.000, y eso me da 2.400 pesos. Indiquen ahí al costadito, ¿sí? 30% sobre 8.000. 2.400. Y después tengo también, la empresa tiene un resultado negativo porque es obligatorio por ley, tiene que contratar una prima de seguro, un seguro, que acá figura como prima de seguro ART, una ART por los accidentes de trabajo que se puedan producir en sus empleados. 50 pesos. ¿Sí? Eso va discriminado aparte. Perdón, ¿alguien Sí. nos puede decir que es prima? ¿Es la parienta? ¿Qué es?
¿Qué es la prima? Señoritas, señores, ¿qué es la prima? ¿Es la parienta de Cecilia, mi pariente? ¿Quién es? La prima es el costo del seguro. La prima es el valor que nos cobra la RT, como dijo Cecilia, para la cobertura de los sueldos de los accidentados en la empresa. Bien, perdón, Ceci. No hay inconveniente. Entonces, teníamos 3 cuentas de resultado negativo, ¿sí? Debitadas, sueldos y jornales, cargas sociales, prima, seguro, ART. Verifiquen, por favor, cuando hacen el asiento, porque estas 3 cuentas, salvo que no les den un seguro de ART, son las 3 que tienen que aparecer en el asiento, ¿sí? Bien, sueldos y jornales, repito, por sus valores brutos. Ahora tenemos que calcular, fíjense que dice que estamos haciendo la liquidación. ¿Cuánto le debemos a los empleados por estos sueldos? ¿Y cuánto le debemos a los organismos por estos sueldos? Son 2 pasivos o 3 pueden llegar a ser, ya vamos a ver en otro ejercicio, que aparece el sindicato, que acá todavía no lo mencionó, pero por lo menos estos 2 los van a tener. Son 2 pasivos, fíjense, pasivo que aumenta, pasivo que aumenta. Las 2 cuentas son sueldos y jornales a pagar, por lo que le vamos a pagar a los empleados. El sueldo neto o sueldo de bolsillo, lo que ellos realmente, en este caso un solo empleado, lo que este empleado se va a llevar en el bolsillo, ¿sí? Después de que le hagamos todas las retenciones legales que le tenemos que hacer. Y el otro pasivo es con la FIP y todo lo que tenemos que depositar a la FIP, que ahora lo vamos a ir desmenuzando, ¿sí? Y les repito, puede haber un tercer pasivo que es al sindicato que corresponde a la empresa o a donde tenga que depositar las cuotas que les retiene a los empleados, que sería otro pasivo, sindicato a pagar, que ya lo vamos a ver en el próximo ejercicio. Pero son las deudas, ¿sí? Que surgen de esta liquidación, no el pago. El pago viene después. Bien, entonces, ¿cuánto le tenemos que pagar a este empleado? ¿Los 8.000 de su sueldo bruto? Los 6.000. ¿Los 6.000? ¿De dónde surgen? Del descuento de los aportes personales. O retenciones, que en realidad son 6.800. Bueno, entonces, a ver, yo tengo un sueldo bruto de 8.000, pero este empleado no se va a llevar en el bolsillo 8.000. Su sueldo, ese es su sueldo bruto, pero su sueldo neto es el sueldo bruto menos las retenciones o aportes que le tengo, obligatorios que le tengo que descontar a este empleado, ¿sí? Que es, según el planteo, de un 15%. Aportes personales o retenciones dice 15%. Entonces, hay que calcular el 15% de 8.000 del sueldo bruto y restárselo. A ver, calculen, a ver cuánto da. Alguien que me diga. 6.800. ¿Cuánto, perdón? ¿Cuánto te dio? 1.200. 1.200. Perfecto. Entonces, anoten por ahí al costadito, ¿sí? 15% sobre 8.000 da 1.200. Esas son las retenciones o los también llamado aportes personales, ¿sí? Eso hay que restárselo al sueldo bruto. Entonces, 8.000 menos 1.200, indiquen el cálculo, me da los 6.800 que yo tengo que poner en la cuenta sueldos y jornales a pagar. Eso es lo que va a cobrar en definitiva el empleado, ¿sí? El sueldo neto de bolsillo. Entonces, el pasivo es por el neto. La cuenta de resultado negativo está debitada es por el bruto. Pero la cuenta de pasivo, sueldos y jornales a pagar, es el neto. ¿Sí? 6.800. Bueno, yo le retuve al empleado 1.200 pesos, según ustedes me dijeron. Además, la ley me dice que yo tengo que abonar
un 30% como una contribución patronal que figura en la cuenta cargos sociales o contribuciones patronales de 2.400 pesos, que había calculado antes. Y además también la ley me obliga a contratar la ART, el seguro para accidente de riesgo de trabajo. Todo eso yo lo tengo que depositar a la AFIP. Es decir, lo que yo le retuve al empleado, los 1.200 pesos, no son para mí. No me los puedo quedar. ¿Sí? Tengo que depositarlo a la AFIP. Más en los 2.400 pesos que tengo que contribuir yo como empresa, como parte patronal. Más la ART. Todo eso lo tengo que depositar a la AFIP. Tengo un pasivo con la AFIP. Entonces, la cuenta se llama AFIP, leyes sociales a pagar, pues, repito, un pasivo, y ahí indiquen de dónde salen los 3.650 pesos, que salen de, repito, 1.200, anoten, que son las retenciones, más 2.400, que son las contribuciones patronales, más los 50 pesos de la ART, ¿sí? 3.650. ¿Está? ¿Alguna duda hasta acá? Porque lo explicamos y todos los años siempre en algún lado se confunden, no sé por qué. ¿Hay alguna duda, algo que no les quede claro hasta acá? ¿Todo bien? Sí. Bueno, miren que después Está se bien. complica un poco. Bien, bueno, es el primer momento. Ya cumplimos con el punto A que dice pide la liquidación. Ahora tenemos que registrar el pago del sueldo en efectivo. Alguien que me diga, ¿cuál es el importe que vamos a pagar? Los 6.800. Exacto, los 6.800 al empleado. Dice pago de sueldo en efectivo. ¿Cómo lo voy a pagar? En efectivo. Ese pasivo lo disminuyo, se desaparece porque los pago, por lo tanto la cuenta se debita, pasivo disminuye, sueldos y jornales a pagar, 6.800 será, a ver, sí, 6.800. En efectivo, activo disminuye a caja. Pero fíjense que eso se hace posteriormente, dentro de los plazos legales. La liquidación es cuando termina el mes, al día 30, 31, cuando termina el mes, ahí liquido, ¿sí? Y después tengo un plazo legal, quinto día hábil generalmente, para pagar. Dentro de ese plazo se hace este asiento, cuando se pague, cuando se deposite en la cuenta de los empleados su importe. En este caso dice que se pagó en efectivo. Generalmente se deposita. Bueno, y ahora tenemos que, en otro momento, en el punto C, el pago de los demás compromisos derivados de la relación laboral, acá sí con un cheque del Banco Nación. Entonces, el otro pasivo, AFIP, leyes sociales a pagar, pasivo disminuye, lo estoy debitando, lo estoy cancelando, desaparece, ¿sí? Por 3.650, con un activo que disminuye a Banco Nación, cuenta corriente, porque lo abono con un cheque, 3.650. También en otra fecha, porque yo tengo, según la AFIP, un cronograma, una fecha según mi número de quit como empresa, como vencimiento para depositar todo esto, que es generalmente alrededor del día 10, puede ser, entonces un poquito más, depende del número de quit. Entonces es otra fecha, ¿sí? Como les repito, son 3 fechas diferentes y 3 asientos diferentes. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Esto es lo mínimo, lo más sencillo que hay con este tema, así que fíjense si lo comprenden bien, porque después se complica un poquito más. ¿No hay ninguna duda? No, ninguna. ¿Ninguna? Bueno, tenemos, por ahora no, bien. Bueno, vamos a ver a continuación el trabajo práctico. Tenemos trabajo práctico de sueldo anual complementario, o lo que comúnmente se conoce como, y no es lo mismo, el aguinaldo. Sueldo anual complementario, 2 tenemos, y tenemos
otro ejercicio que vamos a ver, esos son dos que los vamos a ver, 45, 46, y vamos a ver el 47, que es uno combinado de sueldos y aguinaldo, ¿sí? Así que tenemos 3 seguiditos ahora para ver. Bueno, el sueldo anual complementario. ¿Qué es? ¿Alguien sabe? ¿Tiene alguna idea de qué es sueldo anual complementario? ¿No? El aguinaldo. El Sí. aguinaldo, ¿Tiene? No hablamos A nada, ver. Ceci, así que puede ser que no conozcan nada. Bien, bien. El Bueno, mejor sueldo dividido dos. el aguinaldo. bueno, comúnmente se conoce como aguinaldo, técnicamente hay diferencias, pero bueno, no vamos a entrar en eso, lo vamos a llamar sueldo anual complementario. Y fíjense el nombre. Por ley, hay que abonar al personal un sueldo por año, por eso es anual, complementario, además del sueldo mensual que cobran todos los meses, o sea que lo cobran en forma mensual, o sea que lo cobran en forma semanal o quincenal, pero además de eso que cobran, tienen que cobrar por año un sueldo más complementario. Eso dice la ley. No se paga todo junto, se paga en 2 cuotas. La primera cuota es cuando termina el primer semestre del año, por los 6 primeros meses, se paga los primeros días de julio, es decir, después que terminó junio, es el mes número 6, con la liquidación del mes de junio, viene el aguinaldo, primeros días de julio. Y el otro se paga al fines de año, debería pagarse los primeros días de enero, pero generalmente se paga un poco antes, ¿sí? Para facilitar un poco el consumo y que la gente tenga dinero por el tema de las fiestas de fin de año y demás. Pero corresponde al segundo semestre, ¿sí? De julio a diciembre. Entonces, este sueldo anual complementario se pagan 2 cuotas, como les digo, y entre las 2 cuotas suman un sueldo más, ¿sí? A veces también se lo ha conocido como el sueldo número 13, ¿sí? Porque, repito, es uno más, además de los 12 del año, uno más 13. Bueno, ¿cómo se calcula? Alguien me dijo por ahí, es la 12ª parte del sueldo. Este sueldo se va devengando día por día a medida que va transcurriendo el tiempo. O sea, lo van a cobrar los empleados en junio, principio de julio, y en diciembre, pero se fue devengando día por día. Cada vez que trabajó un día, devengó algo de ese sueldo. Al otro día sumó un poquitito más, el otro día sumó un poquitito más. Entonces, se va devengando, como les digo, así día por día, y por lo tanto nosotros podemos tener que con el sueldo de junio, que hacer algunas consideraciones. Tenemos que ver si el empleado estuvo trabajando todo el semestre, de enero a junio, o trabajó una parte. Porque esa cuota que yo les digo, esa primera cuota de sueldo anual complementario, le va a corresponder completa, total, si el empleado estuvo los 6 meses. Y de julio a diciembre lo mismo. Si el empleado estuvo de julio a diciembre, le va a corresponder total, completa, la segunda cuota del aguinaldo. Pero si un empleado, por ejemplo, estuvo en el primer, vamos a hacerlo proporcional, si un empleado estuvo en el primer semestre, no los 6 meses, sino que ingresó el 1 de abril, ¿sí? Del año correspondiente, supongamos este año. Entró en abril del 21. A junio del 21, ¿cuántos meses trabajó? No trabajó enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, los 6, porque no estuvo ni en enero, ni en febrero, ni en marzo. Entró en abril. Entonces, trabajó abril, mayo, junio. ¿Cuánto trabajó del semestre? La mitad,
3 meses. Por lo tanto, esa cuota de aguinaldo no va a ser completa, no va a ser entera, va a ser la mitad, porque estuvo la mitad del semestre trabajando, ¿sí? Esto se los hice un gráfico para que lo vean claramente, pero el empleado no necesariamente tiene que entrar el 1 de abril, puede haber entrado el 15 de mayo, el 20 de junio, así estuvo 2 o 3 días trabajando en el semestre, hay que calcularle los 2 o 3 días que le corresponden de aguinaldo. Como les dije antes, se va devengando día por día. ¿Está? Bueno, y ahora vamos a ver la forma de su cálculo y vamos a ver las cuentas que se utilizan. Las cuentas son muy parecidas a las que vimos con el sueldo habitual. En lugar de llamarse sueldos y jornales a pagar, se va a llamar sueldo anual complementario y sueldo anual complementario a pagar, o lo que comúnmente nosotros abreviamos y decimos SAC a pagar, ¿sí? Eso es la abreviatura de sueldo anual complementario, o las siglas, para decirlo mejor, más correcto, las siglas de sueldo anual complementario. Las cuentas son, como les digo, una de resultado negativo, un pasivo, y además sobre el sueldo anual complementario vamos a tener la obligación legal de hacer los aportes. Retener los aportes personales o retenciones al empleado, y además contribuir nosotros como empresa también, ¿sí? Es como un sueldo más, repito, y remunerativo. ¿Estamos? Así que hay que hacerle todos los cálculos de contribuciones y retenciones. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces tienen que saber primero qué es, luego cuándo se abona, ¿sí? Cuántas cuotas son, y que además se proporciona al tiempo trabajado, ¿sí? No son las cuotas siempre completas. Ahora vamos a ver cómo se calcula, pero se proporciona en función al tiempo que estuvo trabajando el empleado. Bien, para eso tienen que fijarse bien siempre en los planteos de los ejercicios cuándo ingresó el empleado, ¿sí? ¿En qué fecha ingresó? Y si no les dice la fecha, se fijan todos los meses que tiene importes de sueldo cobrados, porque a veces les dan una tablita y les dice el empleado Juan Pérez trabajó enero, febrero, marzo, abril, y estos fueron sus sueldos. Y no les dice cuándo entró, pero si trabajó en enero, febrero, marzo, abril, ya me está diciendo que estuvo en enero, febrero, marzo, abril, hasta junio, ¿sí? ¿Está? Otra cuestión que ahora se me ocurre explicándoles esto, es que si algún empleado, no lo vamos a ver eso, pero se los digo para que lo sepan, arranca en enero, por ejemplo, a trabajar, trabaja enero, febrero, marzo, abril, al 30 de abril se va, por cualquier razón de la empresa, no es fecha para pagar el aguinaldo, el 30 de abril, ¿sí? El aguinaldo se paga en junio, siempre en junio, a principios de julio, con el cobro de primeros días de julio. Pero, ¿qué pasa? Como yo les dije, se va devengando día por día, y este empleado que no va a estar en junio porque se va el 30 de abril, tiene derecho a cobrar lo que se le ha devengado hasta el 30 de abril. Por lo tanto, cuando nosotros le hagamos su liquidación de abril, vamos a tener que calcularle la parte proporcional de aguinaldo hasta el 30 de abril. Pero eso es un caso especial en el caso de que el empleado deje de estar en la empresa. No lo vamos a ver, pero por si alguno trabaja o demás, se le puede surgir la duda, les aclaro que también. En ese momento, cuando termina la relación laboral, hay que ver qué aguinaldo, sueldo anual complementario le correspondía a esa fecha al empleado, y ahí también liquidárselo, ¿sí? Bueno, vamos con el ejercicio. ¿Alguna duda? Con el ejercicio 45. El 45 dice: liquidación sueldo anual complementario. El 31/12, la empresa La Buena presenta las remuneraciones de su único empleado en el semestre calendario en curso, que son las siguientes. ¿Ven en este ejercicio? No me dice cuándo ingresó
el empleado, pero me dice que tuvo en el semestre las siguientes remuneraciones y arranca con julio, con lo cual yo deduzco que estuvo en julio. Entonces, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, estuvo todo el semestre, ¿sí? Le corresponde la segunda cuota de aguinaldo completa. Tarea, registrar la liquidación del sueldo anual complementario. Bueno, el sueldo anual complementario, anótenlo por ahí, ¿cómo se calcula? Yo lo calculo de la siguiente manera, que hay otra, ustedes la van a ver en la teoría, pero que resulta en definitiva lo mismo. Ustedes tienen que tomar, pongan al costadito, sueldo anual complementario, SAC igual. La mejor remuneración del semestre, ¿sí? Dividido sobre 12 por la cantidad de meses trabajados en el semestre, por el empleado. Entonces, repito, la mejor remuneración del semestre dividido 12 por la cantidad de meses trabajados en el semestre por el empleado. Entonces, vamos a ir calculando. Les repito, esta fórmula para mí es más fácil, es más directa. Hay otra que hace distintas las proporciones, pero da lo mismo. Ustedes creo que la van a ver en la teoría. Van a ver que es lo mismo. Multiplicar por días es lo mismo, ¿no? Bueno, si le haces proporcional la fórmula, sí, si no, no podemos mezclar meses con días, ¿sí? Si la pones toda en días, bien. Vamos a ver, ahora lo calculamos de esta manera y claro, si querés después vos podés hacerlo con días, a ver si te da lo mismo, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la mejor remuneración del semestre? Fíjense, este empleado cobró por mes detallado un básico, una antigüedad, una asistencia perfecta, ¿sí? Por no faltar, horas extras, un total. ¿Cuál es? No, yo me tengo que fijar el total. ¿Cuál es el mayor o la mejor remuneración del semestre? Díganme, a ver, fíjense, en los totales, ¿sí? Fíjense. 9.000. En agosto, 9.000. 9.000 en agosto, perfecto. Entonces, reemplacen en la fórmula. Sueldo anual complementario igual. Mejor remuneración del semestre, 9.000. Dividido 12, eso no cambia. Siempre es igual. Por la cantidad de meses trabajados en el semestre. ¿Cuántos meses trabajó en el semestre este empleado? 6. 6, bien, perfecto. Por 6. Bueno, hagan el cálculo, a ver cuánto les da el sueldo anual complementario. 4.500. 4.500, simplifican, 6 con el 12, de abajo les da 9.000 dividido 2, 4.500. ¿Sí? Sueldo anual complementario, 4.500. Fíjense en el asiento, vamos a empezar a armar el asiento. ¿Sí? Sueldo anual complementario, una cuenta de resultado negativo, por el bruto, al lado pónganle bruto grande, ¿sí? Bruto, sueldo bruto grande. Remárquenlo con color, no sé, fosforescente, con luces, el bruto, ¿sí? 4.500, que es lo que acabo de calcular de la fórmula. A ese bruto le tengo que calcular las contribuciones patronales. Resultado negativo, con cargas sociales o contribuciones patronales, a veces, disculpen, yo te voy a decir contribuciones patronales porque es la cuenta que se utiliza también en lugar de cargas sociales. Contribuciones patronales. ¿Cuánto van a calcular? Y lo que me dice el planteo es que las contribuciones son del 30%. Entonces, 30% sobre 4.500. Anótenlo ahí al costadito entre paréntesis. Pueden hacer anotaciones al lado de la cuenta. Acá en el cursado, ¿no? En la empresa no lo van a hacer, pero acá pueden poner al lado de cargas sociales, entre paréntesis, 30% sobre 4.500, si se acuerdan. Eso da, o al costado, donde prefieran, 1.500 pesos. Perdón, 1.350. $1.350, ¿sí? Bien, esos también son brutos. Cargas sociales, son conceptos que el total que me da, 30% sobre 4.500. Ahora, tengo los dos pasivos.
el SAC a pagar y el AFIP leyes sociales a pagar. El SAC a pagar, ¿cuál va a ser? Va a ser el sueldo anual complementario neto. Pongan ahí neto, grande, o de bolsillo. Es lo que realmente va a cobrar, se va a llevar en el bolsillo el empleado como aguinaldo. ¿Y cómo se va a calcular? Se calcula igual que en cualquier sueldo que vimos antes. El bruto, sueldo bruto, nótenlo por el costadito, sueldo bruto menos las retenciones. Y las retenciones son del 15% en este planteo. Entonces, alguien que me calcule cuánto da el 15%. Abajo pongan 15% sobre 4.500, que es el sueldo bruto. A ver cuánto da. Alguien que lo haga, chicos. ¿Cuánto les Las da? retenciones son 6,75 y cuando lo restas te da 3.825. Bien, entonces, anoten por ahí. El 15% sobre 4.500 sobre el SAC bruto me da 675. Perfecto. Entonces, ¿cuánto se va a llevar este empleado de sueldo anual complementario en el bolsillo como sueldo anual complementario neto? Y los 4.500 de bruto menos las retenciones, menos el 15%, que da 675 pesos, ese 15%. Si yo lo resto, 4.500 menos 675, me da los 3.825 pesos que se va a llevar de sueldo neto, anual complementario neto, o de bolsillo, repito. Que es el pasivo que yo tengo con él, 3.825. Bueno, y ahora tengo mi obligación, esa es mi obligación con el empleado, y ahora tengo mi obligación con la AFIP. Y a la AFIP le tengo que depositar ese 15% que retuve al empleado, o sea, 675 pesos, más el 30% que tengo que contribuir como parte patronal, como empresa, que me dio, y lo tengo en la cuenta cargos sociales, 1.350, que es el 30%. Entonces ahí sumen, pongan entre paréntesis, ahí donde dice, AFIP, leyes sociales a pagar, pongan 1.350 más 675, que es 30% más 15%. Contribuciones patronales más retenciones. Es lo mismo, se lo estoy diciendo de todas las maneras posibles. Eso da hace un total de 2.025 pesos. ¿Sí? Eso se lo tengo que depositar a la AFIP. Bueno, acá no me pide el pago luego del aguinaldo, ni me pide el depósito de las leyes sociales a pagar, simplemente me pide la liquidación, así que no tengo que hacer los otros asientos. Pero ¿cómo sería? Pregunto, si yo después me dijera, registre el pago del sueldo en el complementario del empleado. ¿Qué harían? Pasivo menos saca a pagar. ¿Sí? ¿Cuánto? 3.825. Sí. Pasivo menos. Y con un cheque del Banco Nación. Activo menos Banco Nación, 3.825. Bien, perfecto. ¿Sí? ¿Sí? Y si depositara las leyes sociales a pagar con un cheque del Banco Galicia. ¿Cómo sería? Pasivo menos. Sí, pasivo menos. Leyes sociales a pagar y a menos a Banco Galicia. Bien, 2025. ¿Estamos? No lo pide, pero puede ser que lo pida. ¿Sí? Serían esos los asientos. Bueno, ¿alguna duda? Vamos a ver ahora el 46, el que sigue, que es también de sueldo no complementario, pero donde el empleado no estuvo el semestre completo en la empresa, sino que entró en una fecha dentro del semestre y tenemos que proporcionar. Dice el 46, llegado el mes de diciembre, una empresa debe liquidar el sueldo no complementario de su único empleado según los siguientes datos.
Y acá me da, y márquenlo, fecha de ingreso 15 del 9. Ingresó el 15 de septiembre. Márquenlo, bien, resáltenlo. Y fíjense que me da abajo en la tabla, ya me dice que está en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Aunque no me dijera que ingresó el 15 del 9, yo ya me estoy dando cuenta que no estuvo todo el semestre, ¿sí? Porque no tengo datos antes de septiembre. Entonces, tengo un básico, una asistencia perfecta, un extra, acá no aparece antigüedad, porque obviamente el empleado ha estado muy poquito, 15 del 9 ingresó, y los totales. Dice, tarea registrar la liquidación del sueldo anual complementario, tomar año de 360 días y meses de 30 días. Bueno, esto lo indica por si uno quiere hacer la fórmula que por ahí alguien me comentó, por días o por meses, proporcionarla por días o por meses, bueno, toman año de 360 y meses de 30 días, ¿sí? Bueno, ¿cómo se hace el cálculo? Por eso yo les daba esa fórmula inicial, que para mí es más sencilla, más directa, pero repito, cada uno lo puede hacer como mejor lo ve. En la teoría van a ver las otras opciones. Vamos a reemplazar, se hace con esa misma fórmula. Yo la aplico siempre, ¿sí? Total o proporcionalmente, para ver qué sirve para los dos casos. Vamos a calcularlo primero. A ver, ¿cuál es la mejor remuneración del semestre de este empleado? ¿Cuál es? 7.200. 7.200 pesos. Bien, entonces en el numerador ponen 7.200. Dividido 12 meses, ¿sí? 12 que representa los 12 meses del año. 12 por cantidad de meses trabajados. ¿Y cuántos meses trabajó? Y trabajó la mitad de septiembre, porque entró el 15, octubre, noviembre y diciembre, o sea, 3 meses y medio, 3,5 meses, ¿sí? Entonces acá pongo 3,5, cantidad de meses trabajados. Repito, si alguien lo quiere hacer por día, lo hace por día. No hay problema. Después practiquen ustedes con el resto de las fórmulas con días. No creo que puede ser que les digan, pero creo que para facilitar los cálculos por ahí les ponen a mitad de mes, como que ingresó el empleado, pero no necesariamente todos los empleados entran el 15, puede haber entrado el 20, el 21 de septiembre o el 12, entonces tienen que hacerlo por día. Bueno, vamos a ver cómo entonces hacemos esta registración. ¿Cuánto les dio eso? 2100. 2.100 de sueldo anual complementario bruto, ¿sí? Ese es, si quieren la fórmula, pongan sueldo anual complementario bruto. 7.200, repito, dividido 12 meses por 3,5 meses trabajados en el semestre. Da 2.100, perfecto. Entonces ponemos resultado negativo, sueldo anual complementario, 2.100. Cargas sociales, resultado negativo, cargas sociales, ¿cómo las calculo? Sacándole el 30, 7.200. Liquidándole el 30% Sobre 7.200. sobre, ¿por qué 4.200? 7.200. No, sobre 2100. No, Sobre 2100. no, en este caso porque 7.200 es el sueldo, ¿sí? No es el aguinaldo bruto. Y en este caso estoy haciendo solo la liquidación del aguinaldo. Entonces yo, fíjate que puse sueldo anual complementario 2.100, ¿sí? No puse 7.200, puse 2.100. Entonces, estas son las cargas sociales del aguinaldo, no del sueldo. Entonces, 30%, anótenlo bien grande, sobre 2.100. Sueldo anual complementario bruto. Eso me da 630. Pasivo que aumenta, sueldo anual complementario a pagar. ¿Cuánto voy a pagar? ¿Cómo surge este 1.785 que aparece acá? A ver si alguien me lo dice. Es el sueldo a pagar bruto o neto. Neto. Neto, de bolsillo, lo que se va a llevar como
como aguinaldo realmente el empleado. Entonces, ¿qué se lleva realmente? ¿Se lleva los 2.100? No, No. No. A eso hay que retenerle por ley un 15%, ¿verdad? Entonces, se lleva 2.100 menos el 15%, ¿sí? ¿Cuánto da el 15%? Alguien que lo haga. 315. Bueno. 315, bien, entonces 2.100 menos 315, 1.785, ¿sí? Anótenlo, 2.100 menos 315. ¿Qué es 315? Son las retenciones, el 15% de 2.100, ¿sí? Ustedes tienen que razonar que al empleado le vamos a retener siempre. Entonces, acá siempre tiene que ir el neto de bolsillo después, lo que queda después de retener. Y ahora, eso que le retuve, los 315, que no son míos, no me los retuve para mí, se lo tengo que dar a la FIP, más los 630 de cargas sociales que tengo que aportar yo, contribuir yo empresa, todo eso me da 945, se lo tengo que depositar a la FIP. Pasivo aumenta, FIP, leyes sociales a pagar, indiquen 630 más 315. O sea, 30% más el 15%. Contribuciones patronales más retención. ¿Sí? 945. ¿Está? ¿Se entendió? Sí. La parte del aguinaldo. Fíjense que acá, por ahí, lo más complejo es calcular bien, no calcular sobre los sueldos, como por ahí de entrada dijeron, sino que hay que calcularlo sobre el sueldo anual complementario bruto, que surge de esta fórmula. Ojo con las fechas que ingresó el empleado, si estuvo todo el semestre o no, para proporcionar bien. ¿Sí? Bueno. A veces por ahí ustedes han escuchado, y ahora se me ocurre, que dice que el aguinaldo, dicen así, el aguinaldo es la mitad del sueldo. Bueno, técnicamente hay algunas cuestiones. Primero, sueldo anual complementario, como dijimos, no es lo mismo que aguinaldo, así que tratemos de hablarlo técnicamente como sueldo anual complementario. ¿Por qué es la mitad del sueldo? Sí, no siempre. Es la mitad del sueldo cuando. A ver, ¿en qué caso de qué empleado se les ocurre que es la mitad del mejor sueldo? Da justo la mitad. Cuando trabaja el semestre completo. Claro, cuando trabaja el semestre completo, ahí es la mitad del mejor sueldo. O sea, recuerdan al principio que dijimos que era un sueldo más en el año, la mitad a fines de junio y la otra mitad a fines de diciembre. Pero eso sí, trabajó todo el semestre. Fíjense en la fórmula. Reemplacen la mejor remuneración, supongamos haya sido 10.000 pesos para simplificar, 10.000 dividido 12 por cantidad de meses trabajados en el semestre. Si trabajó 6, trabajó completo, simplifican 6 con el 12 y les da 2 abajo el denominador, ¿no? La mitad de 10.000, 5.000. La mitad del mejor sueldo se da siempre que el trabajador ya ha estado todo el semestre. Si no, no. Si no, les da menos. Hay que proporcionarlo, ¿sí? El tiempo que estuvo en el semestre. Bueno. Esto porque normalmente uno escucha que es la mitad del mejor sueldo, pero no siempre. Hay que hacer esa verificación. Bueno, vamos al que sigue, si no hay alguna duda. ¿Hay alguna? ¿No? Vamos al 47, que es uno mezcladito, es decir, mezcladito, que tiene las dos cosas, de sueldo y de aguinaldo. Dice, los datos referidos a la liquidación de sueldo junio del único empleado de la empresa son los siguientes. Otra que se me está ocurriendo ahora, otra cuestión, es en los exámenes. Ustedes verifiquen bien qué es lo que se les solicita. Porque no se les solicita siempre todo.
A veces se le solicita, como este ejercicio 45 o 46, solo la liquidación del sueldo no complementario. O a veces solo se les pide el sueldo. No se les pide las dos cosas, como en este 47 que vamos a ver ahora. ¿Sí? Por más que sea junio, porque a veces ven junio y dicen, en junio le corresponde correctamente el sueldo y el aguinaldo, pero por ahí el ejercicio no me pide las dos cosas, me pide una de las dos. Que nosotros las hacemos en forma separada, en asientos separados, para que ustedes lo vean más claro, más detallado, no se les mezcle. En realidad la empresa en junio hace todo junto, un recibo por todo junto. El sueldo y sueldo no complementario lo detalla en un mismo recibo y por ahí hace una misma registración, pero nosotros lo hacemos separado, repito, para mejor comprensión de ustedes. Bueno, entonces los datos referidos a la liquidación de sueldo del mes de junio del año 14 del único empleado de la empresa son los siguientes. Fecha de ingreso, perdón, ¿ustedes tienen uno del 3 del 14 en el planteo? Sí, profe. ¿Sí? Esa fecha. Bien. Sí. Bien, 1 del 3 del 2014 y dice, los haberes brutos remunerativos, y les aclara que son los sujetos a cargas sociales, son de 8.400 pesos. Haberes no remunerativos, y fíjense acá aparece un concepto nuevo, márquenlo, subrayenlo, pónganle color, algo. Aparece no remunerativos, los anteriores eran remunerativos, márquenlo también. Y estos son no remunerativos, o sea, no se le retiene el 15%, ni yo tengo que contribuir con el 30%, no está sujetos a carga social. 1.200, la ART devengada 35 pesos, y aparece también, que no vimos hasta ahora, la cuota sindical de 90 pesos. Dice, contribuciones patronales 30%, aportes personales o retenciones 15%. Y como tarea me pide, a ver, dice, registrar contablemente la liquidación de los sueldos, la liquidación del sueldo no complementario, si se sabe que la mejor remuneración del semestre fue de 9.000 pesos en el mes de mayo. Bueno, me pide las dos cosas. No me pide pagos, ¿ven? Por eso les digo, ustedes fíjense bien qué les pide. En este caso, no me pidió solo la liquidación, no el pago, ni del sueldo, ni del aguinaldo, ni en lo que va a la FIP, ni al sindicato. Nada, en este caso. Entonces, bueno, vamos a hacer lo que se pide. Bien. Primero, tengo que tener en cuenta que este empleado entró el 1 de marzo, ¿sí? Estamos liquidando junio. Ojo también con eso. Él entró en marzo, pero estamos liquidando. Bueno. A ver, tengo haberes remunerativos, 8.400, haberes no remunerativos, 1.200. Vamos a empezar a hacer el asiento. Resultado negativo, sueldos y jornales. Total de sueldos y jornales brutos entre remunerativos y no remunerativos son 9.600 pesos. Suman, si quieren indíquenlo, 8.400 más 1.200. Ahí lo ponen todo junto, pero después lo tienen que tener en cuenta separado para el cálculo de las cargas sociales. Ahora viene, cargas sociales, ¿sí? Resultado negativo. ¿Y sobre qué van a calcular las cargas sociales? El 30%. ¿Sobre todo? No, porque hay una parte que es no remunerativa. O sea que van a calcular, indíquenlo bien ahí, 30% sobre 8.400. Los haberes brutos remunerativos. Haberes brutos remunerativos. ¿Sí? Entonces, el 30% de 8.400 me da 2.520. Luego tengo resultado negativo, la prima de seguro, el riesgo de trabajo, 35 pesos. ¿Está? O sea, la única complejidad acá, en las tres cuentas que generalmente se debitan, son los haberes no remunerativos, que yo los sumo en la parte de sueldos y jornales porque se lo tengo que pagar al empleado, pero en el cálculo de las cargas sociales no participan, no están sujetos a cargas sociales. O sea que ese 30%, repito, solo hay que calcularlo sobre la parte remunerativa. Bien, luego pasemos a los pasivos.
los pasivos tenemos el sueldos y jornales a pagar, que es el neto de bolsillo que se va a llevar el empleado, la AFIP, leyes sociales a pagar, que le tengo que depositar las contribuciones patronales más las retenciones, ¿sí? Más la ART, y el sindicato a pagar. Acá aparece el tercer pasivo que yo les decía que podía aparecer, que es el sindicato a pagar, porque me apareció una cuota sindical. La cuota sindical es una cuota que se le retiene a los empleados que están afiliados a determinado sindicato, ¿sí? Uno puede estar afiliado y por lo tanto de su sueldo se le retiene una cuota que va a parar al sindicato. En otros casos, aunque uno no esté afiliado, es obligatoria para todos. En el caso de empleados de comercio, por ejemplo, hay una cuota del 2% que es obligatoria se les retiene a todos los empleados y va a parar al sindicato. En otras actividades puede no haber una cuota sindical obligatoria, sino que si el empleado está afiliado, lo manifiesta a la empresa y la empresa le retiene. Si no está afiliado, no se le retiene. Bueno, depende eso del sindicato. Pero en este caso me la da cuota sindical 90 pesos, yo tengo que tenerla en cuenta en la registración. ¿Sí? O fue obligatoria o fue optativa por el empleado, yo la tengo. Así que la tengo que hacer valer acá en la liquidación. ¿Y cuánto va a cobrar este empleado de neto? Y hasta ahora decíamos que cobraba el sueldo bruto menos la retención, el 15%, y ahora le voy a descontar también la cuota sindical, porque tiene cuota sindical. Entonces, fíjense, ahí les indica que va a cobrar. ¿Cuánto va a cobrar? Si yo me fijo en el asiento, yo diría 9.600, que no está mal, 9.600, menos el 15% de 8.400, porque es la parte remunerativa. Sus retenciones, sus aportes son sobre la parte remunerativa. Entonces él va a cobrar. Acá lo indico de otra manera, pero es lo mismo. 8.400 menos el 15% de esos 8.400, porque son los remunerativos, menos la cuota sindical, más los 1.200 que son los no remunerativos. Fíjense que yo de entrada les dije 9.600, es lo mismo, 9.600, porque es 8.400 del comienzo más 1.200 del final, son los 9.600. Menos el 15% sobre 8.400, repito, sueldo remunerativo, menos, agregamos ahora, la cuota sindical. Eso es lo que va a cobrar. ¿Se entendió? ¿O lo repito? ¿Se entendió? Bueno, ¿qué voy a depositar a la FIP? A ver. ¿Qué voy a depositar? ¿Por qué dice ahí 45% sobre 8.400? Más 35. A ver si alguien me indica qué es cada cosa. Chicos, ¿siguen ahí? Sí. El Bueno, 45% sería el 30% que paga como la empresa, más el 15% que pagan los empleados. es que se le retiene a los empleados, perfecto. Sí, Sí. es el 30% más el 15%, sí, contribuciones patronales, más retenciones o aportes de los empleados, sobre 8.400, marquen, sobre la parte remunerativa, ¿sí? Ujú. Más el ART, Ujú. los 35 pesos de la ART. Eso tengo obligación de pagarlo yo como empresa. Todo eso va a la FIP. Y además tengo ahora la deuda con el sindicato, porque yo le retuve al empleado 90 pesos por su cuota sindical, pero repito, igual que las otras retenciones, no es para la empresa, no me lo puedo quedar. Eso se lo tengo que depositar al sindicato. Y nada tiene que ver con la FIP, entonces va a otro organismo, por eso hay otro pasivo, sindicato a pagar, 90 pesos. Fíjense, la ART sí la cobra la FIP, y va en la liquidación AFIP leyes sociales a pagar, en esa cuenta. La ART, pero la cuota sindical no, la cuota sindical se la retiene el empleado y va en un pasivo diferente, pasivo aumenta, sindicato a pagar. Otra cuestión que tienen que tener en cuenta es que la ART la paga la empresa,
¿sí? No el empleado. El empleado no se le retiene nada por la RT. Y el sindicato, la cuota sindical, se le retiene al empleado y la empresa no paga nada en principio. Pues hay algunas cuestiones que por ahí contribuye la empresa, pero acá se le retiene al empleado, nada más. ¿Sí? En la práctica, por ahí en algunas actividades hacen algunas contribuciones, pero generalmente es como lo vemos acá. Bueno, ¿está? ¿Se entiende la parte de la primera parte, que era la liquidación? Obviamente que tienen que verificar qué haría yo si tuviera tiempo en el parcial, y aunque no tuviera también lo haría rápido. ¿Qué verificación harían en este asiento? Básica. De las dos columnas den igual. Y claro, que el debe y el haber sea lo mismo, porque todos estos números, a ver, ¿está bien esto? Me habré equivocado en algo, me olvidé de restar la cuota sindical al empleado y no la puse, o me olvidé de sumar la ART, ¿sí? O calculé mal y no puse solo el 30% y no el 45%, que es el 30 más el 15. Y bueno, verifique, por lo menos que el debe sea igual a la vez. Que les dé. Bueno, vamos con el aguinaldo. Después del sueldo, pedía la liquidación del aguinaldo, ¿no es cierto? Espérenme que lo tengo por acá. La liquidación del complementario, sabiendo que la mejor remuneración fue de 9.000 en el mes de mayo. Bueno, vayan calculando con la fórmula, a ver, ¿cuánto es el sueldo anual complementario? La mejor remuneración fue 9.000. De mes de mayo. El empleado entró el 1 de marzo del 14. ¿Cuánto da? 3.000. ¿Cuánto? 3.000. 3.000, sí. Ahí lo dice 3.000. Bien, lo dice la solución del ejercicio. Pero a ver cómo lo calculaste. Y haces 9.000 dividido 12 por 4 meses, porque trabajó 4 meses del semestre. Perfecto, trabajó el del 1 de marzo, entonces primero el 3. Claro. Marzo, abril, mayo, junio. ¿Sí? 4 meses. Otra cuestión que parece básica es cuenten bien los meses, porque más de uno cuentan mal los meses trabajados. ¿Sí? Marzo, abril, mayo, junio. 4 meses. ¿Sí? Es un error por ahí tonto parece, pero no lo es tanto. Bueno, sueldo no complementario, entonces resultado negativo, 3.000. Bien lo dijo acá Ludmila, ¿era? 9.000 dividido 12 por 4 meses trabajados en el semestre. Eso da 3.000. Ese es el sueldo no complementario bruto. Sobre eso vamos a calcular las cargas sociales. Cargas sociales, 30% de esto da 900. Indiquen ahí, 30% sobre 3.900. Bueno, y los dos pasivos, pasivo aumenta, sueldo anual complementario a pagar, y acá está mal, a ver cómo figura está mal, activo disminuye, corrijan ahí. Es un pasivo que aumenta. Está mal la variación patrimonial. Pasivo aumenta, AFIP, leyes sociales a pagar. Y ahora me van a decir de dónde salen los importes. A ver, ¿de dónde salió 2.550? O por lo menos cómo se calcula 2.550. ¿Cómo se calcula? ¿Es el SAC a pagar neto o bruto? Neto. Sueldo Neto. menos retenciones. Exactamente. O sea, ¿el sueldo anual cuánto es? Complementario. 3.000. ¿Qué importa? 3.000. Menos, ¿qué retenciones? El 15%. 15% sobre 3.000. ¿Sí? ¿Cuánto les dio? El 15% es 450. Entonces Bien. te queda 2.550. Perfecto. Entonces, 3.000 menos el 15% sobre 3.000,
queda 450, ese 15%, restándolo a 3.000 me da 2.550, que es el sueldo anual complementario a pagar neto de bolsillo. 2.550. Bueno, y a la FIP, ¿qué va? Este pasivo que tengo a FIP, precios sociales a pagar. Van esos 450 pesos que le retengo al empleado, más el 30% que tengo que aportar yo como empresa, sobre 3.000 que me había dado 900, que figura en la cuenta cargas sociales, ¿no? Tengo que sumar cargas sociales más el 15%. Así que 900 más 450, 1.350. ¿Sí? Chicos, bueno, Sí, sí. practíquenlo, 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 porque siempre entra. Algo de esto siempre entra. Y bueno, y tienen que manejarlo, pero razonarlo más que nada. Tienen que saber razonar. Que, ¿cuánto recibe el empleado? Y le tengo que hacer las retenciones. ¿Y cuánto voy a depositar a la FIP? Y lo que yo tengo obligación más lo que le retuve el empleado, porque no me lo puedo quedar. Y la ART la tengo que pagar yo, y va a la FIP. Y la cuota sindical se la tengo que restar al empleado, y va al sindicato. ¿Sí? Esas cuestiones las tienen que manejar, porque si no, a estudiarlo de memoria no tiene ningún sentido, es razonar. ¿Mm? Este pasivo, ¿qué es? ¿Qué debo acá a la FIP? ¿Qué le debo al empleado? Como sueldo y jornal a pagar o como SAC a pagar. Es razonar, razonar. Bueno, no sé si hay alguna duda. ¿No? Bueno, vamos a No. dejar de compartir. Entonces, bueno, tienen que ver todo hasta acá, chicos. Vamos un poco atrasados, todas las comisiones, un poco atrasadas. Con respecto al cronograma, vamos a ver cómo lo solucionamos, si damos alguna clase adicional o cómo. Pero bueno, en principio hoy vamos a ver hasta acá, ¿sí? Así que ustedes vean hasta el ejercicio, como les dije, 48, tienen para ver y practicar. ¿Cómo le fue en la AP? Yo no escuché. A ver, ¿cómo fueron? ¿Cómo le fue en la AP? Va a estar mañana a la tardecita el resultado. Alguien me había preguntado la clase pasada cuándo estaba el resultado y yo le dije en forma inmediata porque lo hace el sistema. Sí, en forma inmediata está porque lo hace el sistema, pero se publica un poco más tarde. Sí, así que ustedes se van a enterar recién mañana a la tardecita. Pero a ver, ¿cómo le fue? ¿Qué dificultades tuvieron? ¿Alguien me quiere contar algo? Yo creo que me fue bien, llegué a completar todo el ejercicio, me sobró un poquito de tiempo. Ah, bueno. Bueno, ¿y bien? Sí, tengo dudas en uno o dos ejercicios que creo que no los hice bien, pero la mayoría estoy muy seguro de haberlos hecho bien. Ajá. O al menos Bueno. ese estilo. Bueno, mañana van a estar los resultados, vamos a ver. Entonces, bueno, chicos, a ver, quiero recordarles, porque todavía falta gente sin matricularse, si alguno todavía no lo hizo, para poder llenar la ficha, para poder pasarles la nota, ¿sí? De la AP. ¿Está? Háganlo si alguien todavía falta. Bueno, ¿hay alguna otra consulta? ¿Alguien me quiere preguntar algo? Si no, damos por finalizada acá la clase. ¿No? Bueno, chicos, entonces nos vemos el jueves, ¿sí? Nos vemos. Nos vemos, profe, Chao, hasta el gracias. jueves. Hasta el jueves. Hasta el jueves, chicos.